Señores, de regreso estamos con el consumidor. Seguimos hablando con la doctora Liliana Jiménez sobre este tema tan interesante, el páncreas y la pancreatitis y todas las enfermedades relacionadas con este órgano que, como bien hemos comentado, es un órgano vital para nosotros. Doctora, además de la pancreatitis y del cáncer, pueden existir lo que son los quistes en el páncreas. Explíquenos también de qué forma se presentan y qué gravedad pudieran tener. Muy bien, sí, están dentro de lo que son las lesiones que pueden ser sólidas o quísticas. Sí. Las lesiones quísticas siempre deben vigilarse porque pudieran degenerar de forma tardía en un tumor de páncreas, Sí. un porcentaje mínimo por suerte, pero es diferente a las lesiones sólidas que ya tienen más alta sospecha de que sean malignas. Okay. Y hay diferentes tipos de cáncer. Dentro de estos tenemos los que afectan la parte, vamos a decir, que tiene que ver con la digestión, que es el adenocarcinoma, y los que tienen que ver con la parte endocrinológica del páncreas, que son los llamados, así como su nombre indica, tumores endócrinos, vamos a decir, Sí. o neuroendocrinos, que también pueden afectar el órgano. Pero siempre hay que estar vigilante ante una lesión en el páncreas. Si es pequeñita, pues obviamente no se puede hacer biopsia en una lesión pequeña de digamos 5 milímetros o 1 centímetro, pero debe vigilarse. Debe vigilarse. Sí, hoy día, gracias a Dios, contamos con estudios que son a través de endoscopía, que ya en el país se hacen, que tienen también la capacidad de hacer sonografías a través de la introducción de un endoscopio, Sí. y podemos estudiar esas lesiones pequeñas del páncreas Usted y estar alerta. Usted hablaba que en el caso, me hablaba fuera del aire, de los niños, traumas que pueden suceder por accidente, que el niño en la bicicleta, lo que sea, un golpe muy fuerte pudiera afectar el páncreas. Me gustaría que explicara eso un poquito más. Sí, muy bien. Sí, en niños son raras las pancreatitis, pero Sí. como te decía anteriormente, normalmente afecta a gente adulta entre los 40 y 55 años, pero en niños puede ocurrir secundario a virus, bacterias, pueden inflamar el páncreas y traumas, efectivamente. Lo más frecuente que ocurre cuando hay trauma de abdomen es la lesión del vaso, pero igual el páncreas puede ser perjudicado por un Usted habla trauma. de virus y bacterias, y esa parte no la hemos tocado. ¿De qué forma? O sea, hábleme un poquito de esa pancreatitis causada por virus. Sí, generalmente los virus pues están en el torrente sanguíneo y pueden tener predilección por un órgano u otro. Sí. Cualquier virus, incluso un virus gripal, pudiera generar o un virus con predilección de estos intestinales también, por la correlación Sí. que hay entre la vía intestinal y estos órganos. O sea que Igual, cualquier sí. virus que nos afecta puede, que nos da, que no necesariamente sea del órgano en sí, porque puede ser un Exacto. virus de la gripe, un virus, pudiera afectar el páncreas. Pudiera, exacto. A inflamar el páncreas. Sí, igualmente que pudiera una infección a nivel del hígado por bacterias, Sí. o parásitos también inflamar el páncreas. También. Sobre todo parásitos cuando se introducen en la vía, en los conductos que veíamos ahorita. Sí. Sí, Doctora, característicamente. entonces, cuando ya se detecta, ya se hizo una sonografía o se hicieron los estudios, los laboratorios, y se determinó que hay una pancreatitis, ¿de qué forma se aborda esta situación? ¿Es una situación grave? ¿Es una situación de preocupación? ¿Cómo se aborda este tema y qué tan grave o preocupante puede ser? Muy importante que toquemos ese punto, ya que las pancreatitis siempre deben hospitalizarse. Ok. Porque no sabemos qué pancreatitis va a tener vamos a decir, una evolución leve o va a complicarse con situaciones locales en el mismo páncreas, como son creación de abscesos o infección generalizada. Ok. En el organismo. Eso es importante, ¿eh? Sí, Eso sí. que usted acaba de decir ahora es importantísimo. O sea, todas las pancreatitis hay que ingresar al paciente. O sea, no es ambulatorio, pero tal vez no sea por la gravedad, sino porque no sabemos cómo va a evolucionar. Definitivamente. Y saber que una pancreatitis pues lleva ese conjunto de que las clínicas, los síntomas, más los exámenes de laboratorio Sí. y de imágenes, pues sí. Y se debe orientar muy bien a los pacientes porque hay que dejar el páncreas en reposo. Ok. Una vez se hospitaliza, ¿Cómo se reposa el páncreas, doctora? suspendiendo la dieta. O sea, hay que orientar al paciente porque a veces se ponen ansiosos y ya quieren comer. Y alimentarse es desencadenar que venga esa cascada de inflamación nuevamente. O sea, hay que estar en un reposo mínimo de 3 a 5 días sin ingerir alimentos. Cuando te dice suprimir la dieta, hablaba. Correcto. Es no comer. No comer, exactamente. No comer nada. Incluso a veces tenemos que colocar sondas para extraer todas las secreciones que sabemos que naturalmente el estómago produce, extraerla para que esas secreciones no me estimulen al páncreas a que trabaje.
porque obviamente cuando el páncreas detecta que en el intestino hay un contenido, empieza él libera claro, sustancias para que esa digestión se provoque y pueda asimilarse eso que ingerimos. Eso es importante, o sea, son 3 días de agua. Mínimo, exactamente. Ni siquiera pero agua. obviamente Bueno, con suero. Exacto, las soluciones endovenosas y se puede nutrir por esa vía también. Pero el reposo gástrico es fundamental en una pancreatitis. Permítame tomar esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿de dónde nos habla? Buenos días. Sí, adelante. Yo llamo de la Ciénaga de los Guineos. Yo una vez tuve una pancreatitis aguda en 5.000 y duré 15 días con Levin, suero y Levin muy grave porque tenía una piedra en el conducto del páncreas. Ok. Pero ya está bien. Entonces, eso me vio grave. Sí. Bueno, yo quiero saber si eso vuelve a repetir. Ok, gracias por su llamada. Muy bien, gracias por compartir su experiencia, porque efectivamente así como se aborda, muchos líquidos, ese Levin que usted menciona es la sonda que citábamos anteriormente que le ponemos al paciente, que es muy incómoda, pero que hay que muchas veces tener que dejársela porque si no, el páncreas sigue trabajando y no se resuelve. Y lo que ella mencionaba de que la prueba la tenía en 5.000, son las pruebas de función del páncreas, de funcionamiento, que son parte de lo que tomamos en cuenta para el diagnóstico y para el seguimiento, ya que a medida que el paciente va mejorando, que la dieta se le restringe, que se le aumentan los líquidos, que si hay que poner antibióticos se administran, esas pruebas van descendiendo a su nivel normal. Sí. Ella hablaba de que si repite, se sí, puede repetir. Importante responderle eso. Puede repetir si el factor de riesgo, ella decía que tenía una piedra que supongo que se le extrajeron por un procedimiento que se realiza. Entiendo que si le extrajeron la piedra y ella no tiene un tema de obesidad, de sobrepeso, y lleva una alimentación saludable donde no excede con el tema de alimentos fritos y no hay abuso de alcohol, pues es difícil que repita, pero sí puede ocurrir si está ahí la causa subyacente, si hay exceso de triglicéridos, si hay una obesidad, si hay desorden en los alimentos, exceso de alcohol, si la piedra permanece en la vesícula, porque a veces le extraen la del conducto, pero no se le quita la vesícula, y en esos casos hay que hacer la cirugía de la vesícula, hay que extirpar la vesícula para que no ocasione pancreatitis recurrente que puede llevar ya a un problema crónico. Tenemos preguntas también, doctora, a través de nuestros amigos en WhatsApp. Dice, doctora, tengo un problema, y es que después de la comida de las 12 no puedo comer nada hasta el otro día porque se me infla la barriga. Ya, debería buscar asistencia médica porque si es algo ya constante, pues hay que buscar una explicación a esa molestia, ¿no? Si hay un buen sistema digestivo en funcionamiento, se supone que en 2 horas y media, 3 horas ya la digestión y el estómago ha de vaciarse y no debería permanecer esa sensación de llenura. Hay que estudiarlo para detectar problemas de la vesícula principalmente o algún tema digestivo como tal en la parte del estómago o el duodeno. Otra llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿de dónde nos habla? Ernestina Menéndez, le habla de Los Frailes. Hola, ¿cómo está usted? A mí me da unos dolores abdominales muy fuertes. Hay veces cuando como algo como chicharroncito o algo como que no está a mi edad, y entonces tengo 68 años. Y unos dolores tan fuertes como si me fuera a llegar la menstruación cuando estaba joven. Y me da dolor en la espalda y hasta náusea me da. Todo lo que como me siento como ese agrio en el estómago. Gracias por su llamada. Y yo creo que usted misma dijo dijo la causa, ¿no? Si es cada vez que come grasa, ¿qué le pasa a eso? Yo no soy doctor, pero entiendo que va relacionado con eso. Sí, no, definitivamente Ernestina tiene que dejar de cometer eso, ¿verdad? Es abrupto, pero debe tener en cuenta que hay que estudiarla, porque a veces es un tema de la vesícula y se puede eso solucionar, obviamente quitando el factor desencadenante, pero a veces hay que recurrir a la cirugía de la vesícula. Pero de inicio, vaya al médico y deje de comer entonces ese chicharroncito que puede causar ese problema. Me dice, en WhatsApp nos pregunta, me gustaría saber si las flatulencias o meteorismos pudieran tener alguna relación con afección del páncreas. Ya, ese tipo de síntomas normalmente tiene que ver con alteraciones en la flora intestinal, más que nada. Porque el páncreas característicamente es ese dolor después de haber comido, sobre todo un alimento con grasa, y es un dolor muy constante y progresivo, o sea, que va a peor siempre.
Esta es una pregunta que me pareció muy importante. Dice, ¿cuáles son los fármacos o si existen fármacos que pueden afectar el páncreas? Sí, definitivamente, sobre todo antibióticos. Dentro de este grupo se menciona el metronidazol, sobre todo cuando se usa de manera prolongada. Sí. Y antibióticos también de uso parenteral como ceftriaxona. Hay un gran número de antibióticos y antiinflamatorios que puede generar esto. Igualmente los anticonceptivos, o sea, casi cualquier fármaco puede tener el potencial de provocar una pancreatitis. Eso es importante. Otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Buenos días, doctor. La escuchamos, ¿de dónde nos habla? Estoy llamando para preguntarle a la doctora si tiene la pancreatitis relación con el cáncer de páncreas. La pancreatitis, si tiene relación con el cáncer de páncreas. Ok, gracias por su llamada. Bien, pancreatitis crónica recurrente pudieran, pero normalmente las vías del cáncer es pues por otra alteración y sí se relaciona el abuso de tabaco con el cáncer de páncreas, igual el abuso de alcohol, y el hecho de que hayan pancreatitis recurrente pudiera llegar a una pancreatitis crónica y luego una degeneración en cáncer, sobre todo en el adenocarcinoma, que es un tipo específico de cáncer de páncreas. Y entonces, doctora, no hablamos de eso, pero los síntomas del cáncer de páncreas, el cáncer de páncreas, ¿da síntomas? Usted hablaba de que cuando da síntomas ya es porque había avanzado mucho, pero ¿cuáles son esos síntomas o de qué forma se detecta el cáncer si no tiene ningún síntoma? Sí, importante. Hace un momento me voy a tomar aquí. Sí. Cuando el cáncer de páncreas afecta sobre todo esta zona, que es la cabeza, esta parte. ¿Cuál sería el páncreas ahí, doctora? El páncreas no se puede ver como okay. vemos, sí. porque está porque detrás es el estómago, del ¿no? estómago, exacto. Es este órgano alargado que mide unos 15 centímetros. Ese sí es el páncreas, sí, la parte blanca, ok. Que tiene un ancho de unos 5 centímetros aproximadamente y diferentes porciones. Cuando está afectada esta parte aquí, la cabeza, y es avanzado el problema, pues comprime estructuras y lleva a lo que es que aparezca una coloración amarilla importante en los ojos y en la piel. Generalmente esa coloración puede aparecer por otras causas, por hepatitis o por una piedra que esté obstruyendo la salida de la bilis, pero en su estadio avanzado, cuando la persona ha perdido peso, hay un antecedente de abuso de alcohol, de tabaco, viene con esa historia de dolor abdominal muy fuerte, que es progresivo, de intolerancia a la alimentación y consecuente pérdida de peso, pues eso pudiera ya orientarnos, ¿no? Okay. Obviamente hay que hacer estudios de imágenes y luego biopsia para asegurar que es un tumor de páncreas. Okay. Pero lamentablemente lleva un deterioro progresivo que característico de todas las enfermedades malignas, la pérdida de peso, pero esa coloración amarilla, sobre todo cuando está comprometida la cabeza del páncreas, y el dolor abdominal también, que obviamente es un dolor muy, muy desgarrante, sí. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenas. Se cayó. Doctora, y entonces, ¿qué se recomienda para prevenir este tipo de complicaciones? Ya sabemos un poco lo de la pancreatitis, pero para el tema de cáncer, cada qué tiempo usted recomienda y a partir de qué edad usted recomienda una revisión, un chequeo del páncreas? Y de los otros órganos, en este caso el páncreas. Sí, lo ideal es que cuando se pueda se haga una revisión anual en general del hígado, pedir siempre exámenes de páncreas, buscar causas indirectas, como es con una simple sonografía podemos detectar la presencia de piedras, que como hemos dicho es la segunda causa más frecuente de pancreatitis. Entonces podemos empezar con esos simples exámenes, análisis de sangre que me hablan del funcionamiento del órgano y imágenes como la sonografía para buscar potenciales causas. Okay. Porque ya debemos hacer escáner, tomografía cuando tenemos una alta sospecha, ya que sabemos que este tipo de pruebas tiene radiación y la radiación, igual que el tabaco, igual que la genética, son factores de riesgo para el cáncer. Okay. Entonces, debemos hacer esa prueba cuando tenemos la alta sospecha. Nos preguntan en WhatsApp, me diagnosticaron esteatosis hepática, grado 2. ¿Qué puedo hacer para eliminar eso? Muy bien. La esteatosis hepática, digamos que es una enfermedad del hígado reversible, por suerte. Puede eso recuperarse. Es sencillamente acúmulo de grasa en este órgano. Y si hay sobrepeso, obesidad, debe la persona acercarse al peso ideal. Si hay un tema de diabetes descontrolada, enfermedad de tiroides descontrolada, pues hay que buscar ayuda para ese tipo de situaciones, controlarlas y evitar que eso siga progresando. Preguntan, ¿qué es la amilasa en la sangre con relación al páncreas?
Muy importante, es una de las principales pruebas que usamos en el diagnóstico. Okay. Es una enzima que produce el páncreas y se puede detectar fácilmente en sangre. Okay. Cuando está 3 veces por encima del valor normal, es un indicio que pudiera haber una pancreatitis asociado a los síntomas clínicos como hemos recalcado. Ok, importante. Doctora, ¿cómo uno sabe cuando tiene quistes o quistes en el páncreas? Sí, los quistes del páncreas normalmente son lesiones pequeñas, como vimos el páncreas es un órgano realmente no muy grande, y son lesiones, vamos a decir, líquidas, sí. Y muchas veces por sonografía, cuando la persona es delgada, pueden verse parte del páncreas, pero otras veces hay que recurrir a estudios más ya invasivos, como una resonancia magnética del abdomen, o una colangioresonancia, o una endosonografía. Ese tipo de estudios ya más sofisticados para ubicar estas lesiones. ¿Por qué una persona suele sentir náuseas con frecuencia luego de comer? También es muy susceptible a diarreas. ¿Tendrá algo que ver con el páncreas? Preguntan. Ya, como vivimos en un país tropical, que sabemos que hay tantas parasitosis, lo primero es que hay que descartar cualquier tipo de bacterias, parásitos, ¿verdad? Exacto, antes de pensar ya en... Una llamada, buenos días. Hola. Que yo quiero preguntarle a la doctora si el páncreas y la bilis se relacionan. ¿El páncreas y la bilis se relacionan? La bilis. La bilis. Okay. Sí, la bilis. Sí, adelante, gracias. Adelante, doctor. Muy bien, la bilis la produce el hígado. Sí. Realmente no se relaciona porque el páncreas produce otro tipo de jugos pancreáticos, que son los que tienen que ver con la digestión y que, dicho sea de paso, son más de 1500 cc al día, o sea... Sí, mucho. Sí, casi 2 litros, vamos a decir, de líquidos pancreáticos, que son fundamentales para poder digerir los alimentos. Pregunta, ¿cuáles pruebas analíticas determinan la afección del páncreas? Sí, principalmente la amilasa que decíamos ahorita y la lipasa. La lipasa. Sobre todo la lipasa. Mi esposo cuando cena de las 8 en adelante se levanta con dolor estomacal. ¿Tiene que ver esto con el páncreas? O sea, si cena tarde. Ya, a veces si tiene ese mal hábito de cenar y acostarse, y obviamente que ese vaciamiento gástrico que va a ocurrir, ¿verdad?, de manera descendente, de arriba hacia abajo, pues se obstaculiza cuando el paciente está acostado. Entonces muchas veces es esperar 2 horas, 3 horas antes de acostarse para que se haga bien la digestión. Yo siempre escuchaba eso, siempre he escuchado que uno no puede, luego de comer, dormir, acostarse. O sea, la recomendación es no acostarse. Al igual, no sé si es cierto, aunque leí el otro día que no era cierto, y le hago la pregunta de que cuando uno come no debe nadar. O sea, decían que uno tiene que durar 2 horas por lo menos antes de entrarse en la piscina, en la playa. La primera es cierto y la segunda también. ¿Cuál de las dos es cierta? ¿O las dos son ciertas? Digamos que tienen un poquito de cada una de verdad. Sí. Pasa con el comer y acostarse, que obviamente, como decimos, de manera anatómica no es la mejor manera de uno. Al contrario, hay que deambular. ¿Y la pavita, doctora? Porque hay mucha gente que da la pavita después que come, se tira ahí, se duerme 5 o 10 minutos. Entonces, pues trate de que sea en un sillón, ¿verdad?, semisentado, y no acostarse plano, porque realmente va en contra del proceso digestivo. Y luego, en cuanto al comer y nadar, lo que aconsejable es que usted lo haga inmediatamente o esperar 2 horas y media, porque ¿qué pasa? Que la circulación se va a concentrar en la parte que está funcionando. Si en ese momento estás haciendo la digestión, te puede dar un síncope, porque obviamente tu circulación está concentrada en las vísceras. Y no tanto en el cerebro. Entonces pueden ocurrir desmayos, síncope. Si entras al agua y nadas porque vas a hacer un ejercicio, tus músculos van a requerir en ese momento, es lo que está activo, ¿verdad? Entonces puede ocurrir un síncope. O lo haces inmediatamente o esperas 3 horas. Seguimos, doctora. ¿Dónde uno puede, dónde puede consultar a la doctora y si te toma seguro? Pregunta, doctora. Muy bien, sí. Yo trabajo en Sedimat, en la Plaza de la Salud. Y sí, en Sedimat se aceptan seguros. Así es. A mí me da mucho dolor de estómago, con náusea, se me infla el estómago y ese dolor no se me cura. No, y ese dolor se me cura. Déjame ver. Hacia atrás. Ese dolor se me cruza hacia atrás. Puede que sea pancreatitis. Ya, el dolor de una pancreatitis normalmente lleva al paciente a la emergencia, porque es un dolor muy, muy intenso. Entonces, si es un síntoma así un poco vago, que no es algo constante y que no es progresivo,
probablemente no sea una pancreatitis, pero sí es bueno que busque asistencia de un gastroenterólogo, porque efectivamente las náuseas, el dolor en el abdomen son síntomas que lo más probable que tengan que ver con algún trastorno digestivo. El dolor, entonces, de pancreatitis es un dolor que la gente se sabe que es pancreatitis, o sea, no se puede confundir con otro dolor. Se puede confundir con otro dolor, pero con los diagnósticos diferenciales son enfermedades más catastróficas todavía, como una disección de aorta, una ruptura de esa arterias vital. O sea, que es el menor, ojalá que fuera pancreatitis. Ya, sí, en ese caso sí. Por el tema de la intensidad del dolor. Sí, sí, con una obstrucción intestinal, con una peritonitis, por una perforación de un órgano interno, ya sea un apéndice. Los diagnósticos diferenciales, porque al ser un dolor tan importante, tan intenso, son con enfermedades, hasta con un infarto. Así que ruéguele a Dios que si tiene un dolor de ese sentido, de ese tipo, que fuese pancreatitis y no, porque las otras opciones son un poquito más complicadas. Son delicadas todas. Doctora, ya no tenemos que ir, pero así rápidamente, en 30 segundos, recomendaciones entonces para tener un páncreas sano. Importante, una alimentación saludable, sana, siempre hay opciones de vegetales, siempre hay que irse por esas opciones, dejar de fumar si está fumando, el alcohol en exceso es una causa no solamente de pancreatitis, sino de enfermedades del hígado, del cerebro, del corazón, o sea que poner en stop esas condiciones y sobre todo hacer ejercicio, mantenerse en un peso saludable, porque indirectamente la obesidad, el sobrepeso llevan a problemas que pueden desencadenar en pancreatitis. Y si me permite agregarle algo, la automedicación, señores, no nos automediquemos. Los medicamentos sin necesidad hacen daño. La doctora mencionó un grupo de medicamentos que pueden traer complicaciones y nosotros dominicanos lo hemos tomado en algún momento sin la prescripción médica, y eso es importante que estemos claros con eso. No nos automediquemos. Doctora, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Un gran placer siempre tenerla en el programa. Gracias, de verdad que agradecemos muchísimo a la doctora Liliana Jiménez, estuvo con nosotros. A todos ustedes, gracias por la atención, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana con más de Con el Consumidor y sigan con la programación de Telesistema, que es la más completa de la televisión nacional. Bye bye. Aprendimos hoy. Los síntomas de la pancreatitis aguda incluyen los siguientes: dolor abdominal que se propaga de la espalda y que a menudo empeora cuando se come, náuseas, vómitos, fiebre y frecuencia cardíaca rápida. Las personas que tienen pancreatitis crónica también experimentan dolor abdominal, náuseas y vómitos. Además, es posible que tengan los siguientes síntomas: niveles altos de azúcar en la sangre, pérdida de peso no intencional, diarrea y también icteria, color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos. Mantente en contacto con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales @conelconsumidor en Instagram, Facebook y Twitter. Aprendimos hoy. Si tiene pancreatitis aguda, es posible que deba permanecer en el hospital durante algunos días para recibir líquidos intravenosos, antibióticos y medicamentos para aliviar el dolor. Al principio, deberá descansar el páncreas no comiendo ni bebiendo. Si tiene pancreatitis crónica, su plan de tratamiento puede incluir una dieta baja en grasa, medicamentos para aliviar el dolor, insulina para ayudar con los niveles altos de azúcar en la sangre y comprimidos de enzimas. Las personas que tienen pancreatitis no deben beber alcohol ni fumar.